Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y a todos. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera clase de clínica procesal laboral. La semana pasada vimos lo que corresponde a los principios que sustentan en este caso a lo que es el derecho procesal laboral. En esta ocasión vamos a continuar con ciertas nociones que corresponden a lo que es un proceso, en este caso un proceso laboral. En primer término, hay que establecer qué es un conflicto de trabajo. Bueno, como si se fijan, bueno, en este caso, la palabra implica como una especie de combate, como una angustia o un compromiso que implica un choque que se va a realizar a través de una materia, bueno, en este caso la materia sería procesal laboral. Recuerden que un proceso siempre va a establecerse cuando existe algún choque de conflicto o, bueno, en este caso, un choque de derechos en donde, por una parte, una persona se cree o tiene la creencia de que tiene un derecho frente a otro y viceversa. La otra persona va a señalar de que no, en este caso, no existe alguna obligación respecto a la otra persona y lo va a tener que comprobar a través de este proceso. Según Mario de la Cueva, toda controversia que surge con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales y colectivas de trabajo corresponderá a este tipo de choques o conflictos. Para este otro autor, Baltasar Cavazos, el conflicto de trabajo es aquel que resulta de la aplicación de la ley cuando entre las partes existen servicios retribuidos, es decir, entre patrón y trabajador. Ahora bien, ¿qué características deben tener para identificarse como un conflicto de trabajo? Bueno, en primer término, es que son controversias, fricciones o diferencias que surgen de la prestación subordinada y personal de servicios. Acuérdense que esta es una característica muy importante para definir qué es trabajo. Es una subordinación ante otra persona a fin de que se le preste una remuneración que le vamos a denominar como salario. Asimismo, tiene un horario fijo, vacaciones, etc. Tiene ciertas características, pero sobre todo existe una subordinación entre personas en la cual una va a prestar un servicio a cambio de esta remuneración. Y otra que se deriva de la primera es que fundamentalmente se trata de una actividad laboral, que también forman parte los sujetos antagónicos de las relaciones laborales, es decir, patrones y trabajadores. Este tipo de conflictos son eminentemente sociales y dinámicos. En cambio, por ejemplo, los civiles o mercantiles son generalmente patrimoniales por los intereses en juego. Si, en lo que les he comentado en otras ocasiones, bueno, en este caso en otras clases, aquí lo esencial o cuando existe un conflicto de trabajo, no solamente repercute ante el patrón y el trabajador, sino va a repercutir a nivel económico, ya sea del municipio, estado, incluso de la nación. Si se pelea Juan Pérez con Moisés Casarín, por un pagaré, el conflicto se va a dar entre ellos. Es decir, solamente a ellos les va a afectar esta situación patrimonialmente. En cambio, cuando Nissan es la encargada o más bien tiene un conflicto con sus trabajadores, no solamente estamos hablando de más de 15,000 trabajadores, sino que también estamos hablando de que va a repercutir directamente a la economía del estado de Aguascalientes. Y no solamente respecto a la economía, ustedes van a ver, por ejemplo, imagínense una nota donde Nissan dice que está en paro técnico o está en huelga. Es una nota, una información que repercute, repito, no solamente a dos personas o a tres, sino a toda la sociedad. Así también está concatenado la siguiente característica. Son de orden público, es decir, toda la sociedad se encuentra interesada, particularmente en los colectivos, y deben acatarse las normas de trabajo imperativamente. No digo que haya una fórmula exacta en donde, cuando exista un conflicto, así es como se tiene que seguir. La verdad es que no puede ser así. Lo que va a pasar es de que si existe una huelga, por ejemplo, el procedimiento tiene ciertas, ¿cómo le podría decir? Ciertas características, ciertas solemnidades, se puede decir también,
en donde se tienen que realizar, si no, de lo contrario, no será una huelga, por ejemplo. E incluso, si se hace correctamente los procedimientos de huelga, las características, socialmente hablando, se pueden entender incluso que son buenos. Es decir, una huelga se llama legal o ilegal. Y por lo tanto, el término legal o ilegal, estaríamos hablando de una connotación, si se fijan, política o ideológica donde incluso la sociedad puede tomar partida. Es decir, pueden señalar si una huelga es legal, pues todo el mundo va a estar a favor de esa huelga. Y para que se le dé correctamente lo que están pidiendo. De lo contrario, si se llamara ilegal, políticamente hablando o comunicativamente hablando en una sociedad, se vería mal visto. Es decir, estaríamos ante un rechazo de la sociedad porque no se cumplieron con los requisitos señalados en la propia norma. Otra característica muy importante que estuvimos hablándolo bajo los principios generales en la materia es que los desiguales contratados por la ley y el tribunal también los va a tratar de manera desigual. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los trabajadores no cuentan con conocimientos legales o no cuentan con algunas características normativas por ejemplo, elaborar una demanda. En este caso, conciliación y arbitraje lo que va a hacer es subsanar aquellos errores peculiares o formales, por decirlo de una manera, hacia el trabajador. Es decir, lo va a tratar como un desigual, porque no tiene, repito, los conocimientos para elaborar una demanda o bien, incluso defenderse. De hecho, ahí existe la COFEDET, que se encarga de orientar precisamente a los trabajadores en caso de que pretendan hacer una demanda en contra de algún patrón. En cambio, por ejemplo, los conflictos civiles, las partes son tratadas de una situación entre iguales. Los dos en teoría tienen conocimiento, por ejemplo, en materia mercantil, como hemos visto, son gente experta o son peritos en el comercio. Entonces, el hecho de que exista algún conflicto es porque ellos saben que ese conflicto, tienen conocimientos respecto al conflicto y sobre todo saben cómo manejarlo. Se las pongo de esta manera. En un conflicto mercantil, ustedes en las listas de expedientes pueden encontrarse a un solo nombre de una sola asociación de abogados o una persona en particular, unas 20 o 30 veces. Si se fijan, ya tienen conflictos previos y ya tienen, por decirlo de una manera, experiencia, diciéndolo burdamente, perdón, ya tienen experiencia respecto a los conflictos y sobre todo, repito, son peritos en la materia y por lo tanto sabrán cómo resolver esos conflictos. En cambio, en materia de trabajo, eh, bueno, los trabajadores solamente van a tener, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, no más he tenido dos trabajos en mi vida. Y afortunadamente, vamos, no he tenido que recurrir a este tipo de procedimientos o conflictos. Si por alguna razón me pasara, pues solamente lo haría una sola vez, espero. Ya que los conocimientos que tengo, bueno, o como abogado, pues sí tendría experiencia al respecto. Sería el colmo. Pero imagínense a una persona que no tiene la experiencia en materia laboral, es decir, no son peritos en la Ley Federal del Trabajo. Vamos, mucha gente con tal de trabajar, eh, vamos, incluso no conocen sus derechos o no conocen sus obligaciones. E históricamente hablando, el patrón sí tiene la posibilidad, tiene los recursos, tiene a los abogados para poder resolver estos conflictos. Si se fijan, están en desigual circunstancia. Uno va a tener suficientes, repito, bueno, veámoslo así históricamente. Ellos tienen, históricamente hablando, la posibilidad de contratar abogados de expertos en la materia. En cambio, muchas personas que trabajan actualmente incluso no saben leer y escribir. Si no saben leer y escribir, pues estarían ante una desigualdad, ante un proceso.
Lo que pasa en este caso es que la ley, el tribunal, los va a poner en una circunstancia coordinada, lineal, es decir, los va a tratar desigual para que estén equitativamente en el proceso. Siguiendo con los conflictos de trabajo, ahora vamos a ver lo que son la clasificación de estos conflictos. El primero de ellos, y el más común de todos, es obrero-patronales. En principio de cuentas serán los individuales jurídicos. Se va a tratar de conflictos en los que se afectan intereses particulares de los trabajadores sin importar el número de ellos, por ejemplo, el despido. Ojo, cuando hablo sin importar el número de ellos, implica que la relación va a ser entre ellos. Es decir, podemos tener 5 personas que fueron despedidas y las 5 a la vez por el mismo motivo, pero se va a tratar de manera individual porque no es lo mismo, o por ejemplo, el despedido A al despedido D, que uno tuvo una antigüedad de 15 años y el otro tuvo una antigüedad de 3 meses. Y sobre todo, no se encuentran en algún sindicato. Por otro lado, también están los obrero-patronales, pero ahora sí, colectivos jurídicos. Esta denominación obedece a que se trata de la afectación de intereses generales o de que pueden ser un sindicato o una coalición, por ejemplo, la celebración y firma de un contrato colectivo de trabajo, o lo que conocemos también contrato ley. En este caso, sí va a importar el número de ellos porque se van a establecer a través de un grupo, un sindicato. El sindicato es el que va a representar a todo este grupo de trabajadores para la defensa de sus derechos. También existe otro conflicto que le vamos a llamar obrero-patronales, pero colectivos económicos, que tendrá que ver con la creación, modificación, suspensión y término de las condiciones de trabajo de una empresa, como por ejemplo reducción del personal o reducción de la jornada, reducción de prestaciones e incluso el cierre de la propia empresa. Si se fijan, aquí ya no hay un conflicto referente al cumplimiento de una norma, como eran los colectivos jurídicos, o bien a través de un contrato, una obligación que se volvió ley, sino en este caso lo que va a pasar es de que existe un conflicto en donde va a repercutir económicamente respecto a todos los trabajadores. También dentro de la clasificación están los interobreros, es decir, cuando se corresponde a individuales y colectivos. Cuando hablamos de conflictos interobreros individuales, generalmente las grandes empresas en las que también existen contratos colectivos de trabajadores y por obviedad también sindicatos, también va a surgir la posibilidad de que algún trabajador o dos, bueno, aquí le ponemos dos o más, deseen acceder a un puesto superior o a un puesto de nueva creación. Cuando se tiene un sindicato, ese sindicato, pues no lo puedo llamar acaparar, pero muchas veces tienen como dentro del contrato la exclusividad para que los trabajadores del sindicato eh, adquieran ese puesto en preferencia a otros trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Por ejemplo, en muchas ocasiones en una empresa requieren de alguien con experiencia, a lo mejor puede ser externa, o sí, bueno, externa y que tenga suficiente, por ejemplo, hable, no sé, alemán o hable japonés, tenga 5 años o 10 años más de experiencia en alguna actividad en particular y no puede entrar porque en el sindicato señala que cuando se abriera un puesto, este se va a entregar a alguien del sindicato. Como ven, en estas ocasiones o en estas situaciones se ve amarrado de brazos el patrón porque no puede realizar la contratación como él quisiera. Si existiera algún trabajador que no perteneciera al sindicato y tuviera la oportunidad de entrar a un puesto, eh, tendría que resolverse a través de este tipo de procedimientos. También existen los interobreros colectivos. Estos sí son en verdad complicadísimos, porque existen empresas que tienen, aunque no lo crean, 3 o 4 sindicatos. Imagínense un restaurante en donde tienen al sindicato de meseros
al sindicato de, no sé, de cocineros y al sindicato de limpieza. Estamos hablando de una empresa grande, o sea, que tenga varias sucursales y que tenga la posibilidad de que tenga, valga la redundancia, varios sindicatos. Pero resulta ser de que dentro de los meseros o dentro del grupo de meseros puede existir dos o tres, haya eh, dos sindicatos de meseros. O peor aún, se va a crear un nuevo sindicato y quiera ser el titular de todos los meseros o que represente a todos los meseros de ese restaurante, cuyos derechos también van a afectar a los intereses del sindicato de cocineros y también de los de limpieza. Luego entonces va a haber un conflicto entre sindicatos y por lo tanto se tiene que resolver quiénes son los titulares, ya que este nuevo sindicato o dentro de los sindicatos quieren acaparar todos los sindicatos o vamos, unificar los sindicatos para meseros, cocineros o de limpieza. En este caso, se tiene que resolver a través de bueno, en este caso, la conciliación y arbitraje. También existen lo que son conflictos intrapatronales, individuales y colectivos. Estos son entre dos o más empresas cuando existen demandas en las que una de las empresas es demandada directa y la otra es demandada solidaria. Es decir, un contrato de trabajador y la otra se benefició con un servicio. En los famosos outsourcing. En donde, si se fijan, existe un patrón que va a ser el encargado de llevar, por así decirlo, la administración de los que van a prestar el servicio y la prestación de servicio se realiza a otra empresa en donde tiene algún contrato con la empresa primera. En este caso, imagínense un outsourcing en donde se trate de limpieza. Eh, una empresa de limpieza presta un servicio, por ejemplo, al gobierno de aquí de la entidad. Sí, por alguna razón, uno de los trabajadores tiene un pleito o tiene pleito con el que le está prestando el servicio. Aquí indirectamente puede demandar la persona, ya sea a la que le prestó el servicio o bien a la que está realizándole el servicio. Suena raro, ¿verdad? Pero entendámoslo como quien le contrata y donde realiza el trabajo. Bueno, ya tenemos el conflicto. Ahora, ¿cómo se soluciona esos conflictos? La solución es muy sencilla, dice la ley. Cuando tengas este tipo de conflictos, se van a resolver a través de dos maneras, la conciliación y el arbitraje. El primero de ellos lo van a notar con posterioridad, pero va a quedar obsoleto con la reforma que se hizo en materia laboral. ¿Por qué? Porque ya existen lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. En principio de cuentas, este concepto era muy importante. De hecho, era muy innovador en cuanto a la solución de conflictos, precisamente. Se empieza a realizar a partir de la creación de la Constitución de 1917. Como ya sabrán, en el apartado 100, digo, en el artículo 123, apartado A, establece la forma en que se van a resolver los conflictos de origen laboral. Para el caso particular, era el Poder Ejecutivo el encargado de administrar justicia. Aquí sale lo que conocemos como la formalidad y la materialidad, bueno, en este caso de los actos eh, de los poderes de la Unión. En este caso es materialmente jurisdiccional, pero formalmente de conformidad con la Constitución, será el Poder Ejecutivo el que aplique este tipo de justicia. Y repito, tuvo algo interesante que hasta el día de hoy ha beneficiado mucho, por decirlo de una manera, en cuanto a la idea de una solución de conflictos no tan jurídicas. Por eso se implementa la conciliación y por eso tratan de evitarle, le dan una jiribilla, por decirlo de una manera burda, al concepto de justicia o al concepto de jurisdiccionalidad. Como no se le puede dar un término de jurisdicción
o decir la ley o decir la justicia, este, le pusieron arbitraje, el cual terminaba siendo obligatorio, aunque como ya sabrán ustedes, el arbitraje corresponde a una especie de sugerencia, porque, repito, políticamente hablando, el hecho de que se condenara o se le pusiera el término condenar a los patrones, eh, se veía un tanto malo. Repito, estamos hablando de cuestiones muy sensibles, como es que imagínense que la autoridad, en este caso gobierno, em, condenara a través de una resolución a un patrón de alto poder. Como repito, bueno, estoy siempre dando el ejemplo porque lo tenemos a la mano. Imagínense que por una condena multimillonaria, Nissan decidiera irse de aquí de Aguascalientes. ¿Qué implicaría para nosotros esa situación? A lo mejor buscar otras alternativas, a buscar otro tipo de empleos, pero en ese inter, quién sabe cómo nos vaya a ir. Luego entonces, para evitarnos terminologías un tanto, no digo rebuscadas, más bien que pudieran ser susceptibles, se determinó aplicar lo que es la conciliación y arbitraje. La conciliación es previo a un conflicto como tal, lo vamos a estar viendo. Y se trata de un sistema en el que se utilizan, en este caso, unos servicios, aunque es exactamente la misma junta la encargada de realizarlo, denominada una tercera parte, bueno, una tercera dentro de la discordia, de carácter neutral, para que ayude o facilite a llenar las diferencias y lograr un acuerdo. Esto implica una alternativa a entrar a un conflicto. Esta persona tiene que ser experta en solventar ciertos conflictos, va a mediar, va a guiar a ambas partes para que salgan a buen puerto. Si de plano no pueden resolver ese conflicto a través de una conciliación, pues vamos a irnos a lo que es el arbitraje. Aquí sí se nombra, por decirlo de una forma, donde en común acuerdo las partes eligen a un tercero que emita un fallo, la cual, en teoría, vincula de manera obligatoria. Es decir, si los dos de forma convencional decidieron que esa persona era la experta en resolver el conflicto, lo que van a hacer es darle jurisdicción, por decirlo de una manera un poco burda, para que lo que diga ella sea obligatorio para las dos partes. Es como generar un nuevo contrato en donde en ese nuevo contrato ya haya un tercero que defina si el conflicto se puede solucionar en favor de una persona o de una de las partes o de la otra. Sin embargo, para el derecho laboral, o en este caso tratando en esta materia, eh, ya tenemos los dos conceptos. Sin embargo, aquí como que se tropicaliza el término, y lo que va a pasar es de que conciliación y arbitraje en materia laboral es uno mismo, diría la canción. Están juntos pero no revueltos. Muchas veces a través de las juntas de conciliación y arbitraje, lo que pasa es que en una primera instancia se van obligatoriamente a una conciliación, y en segundo término ya existe un árbitro, en este caso una autoridad que va a arbitrar, que ya está predispuesto a resolver el conflicto, el cual va a ser de carácter tripartita, que va a estar representado por obreros, patrones y el gobierno. Y ustedes me van a preguntar, ¿en qué momento las partes decidieron que se vinculaban obligatoriamente a estas juntas de conciliación y arbitraje? Si estamos diciendo que los dos en común acuerdo van a determinar ir
a un arbitraje, o bueno, para que se pueda definir como arbitraje, cómo, cómo es que ya está definido el árbitro, en este caso en materia laboral. Pues de acuerdo a nuestra constitución y a la teoría de Hans Kelsen, conforme al artículo 123, nosotros como un acuerdo primario, determinamos que los conflictos conforme al artículo 123 se hagan de acuerdo al Poder Ejecutivo. Es decir, que el, que en la propia Constitución, como nosotros, titulares de la soberanía de nuestro Estado, decidimos originariamente que conforme a lo que señalaran los constituyentes, se tenía que acatar las normas. Si el artículo 123 dice que van a ser resueltos los conflictos a través del Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo decidió que fuera a través de arbitrajes, repito, una definición muy sutil, se aceptó que fuera a través de este tipo, bueno, en esta figura. Y para darle mayor legitimidad, lo que hizo fue hacerlo a través de la representación de obrero, patrones y gobierno. Teniendo ambos conceptos de conciliación y arbitraje, vamos ahora a lo que son las juntas de conciliación y arbitraje. Primero vamos a definirlos y darle un toque histórico. Pues resulta ser de que una vez promulgada la Constitución de 1917, en ella, como ya he repetido, bueno, ya lo he señalado, eh, se regula la materia laboral en una normativa especializada que estaba contenida en el artículo 123. Repito, esto era muy innovador. De hecho, ninguna constitución en aquel entonces tenía esta característica, un derecho social en particular en materia laboral, la cual posteriormente será utilizada en otras constituciones como la alemana, que como punto y aparte eh, tomó gran parte de cuestiones de educación, de territorio y sobre todo, repito, en materia laboral. Se tomaron ciertos elementos para formar en aquel entonces su constitución, posterior a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Bueno, en este artículo, el 123, se precisaba bueno, se describían a lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, estos tribunales no funcionaron inmediatamente. Si bien ya lo decía el artículo 1917, pues como todo aquí en México, tuvo ciertos retrasos. En este caso, tuvo que llegar a finales de, bueno, a mediados de los años 20, eh, se empezaron a formar y resulta ser lo que les decía, como no tenían un concepto definido como tribunales jurisdiccionales y como se trataban de arbitrajes, repito, los arbitrajes, si bien obliga entre las partes, es entre ellas nada más. Y lo que pasaba era de que muchas veces no lo cumplían o no se cumplía a cabalidad esos arbitrajes y posteriormente se iban ante tribunales. En este caso, como la definición era inexacta, porque realmente debían de ser obligatorios para ambas partes, pues resulta ser de que mucha gente no los tomaban en cuenta como tal. Y no es hasta finales de los años 20 cuando la Suprema Corte ya consideró como verdaderos tribunales, aunque siguieran con los nombres de juntas de conciliación y arbitraje. Y no es hasta 1931, fíjense, de 1917 hasta el 31, es cuando se le faculta al Congreso, peccata minuta, este, el que cree la Ley Federal del Trabajo. Vamos, se modifica el artículo 73 y ya faculta para legislar en materia de trabajo. En este caso, surge la Ley Federal del Trabajo de 1931 y para esas fechas ya teníamos los dos elementos, el carácter legal, en este caso la ley federal del trabajo, y que en ella misma tenía la parte sustantiva y adjetiva para cualquier proceso.
Como dato curioso, pasó lo mismo a través de la ley de amparo. Cuando se hace las modificaciones, bueno, en este caso se crea la Constitución de 1857. Ahí se permitía lo que conocemos como la ley de amparo, es decir, la defensa de las garantías individuales que emite o que establece la propia Constitución. Sin embargo, pasaron más de 20 años para que se adjetivizara, por decirlo de una manera, la ley de amparo, bueno, se creara la ley de amparo. Y anteriormente, bueno, en aquel entonces había conflictos y los primeros que empezaron a desarrollar normas, en aquel entonces muy avanzadas, y siempre han sido así, fíjense, el estado de Yucatán siempre ha sido uno de los pioneros en cuanto a normas. La verdad no sé por qué, pero ellos siempre han sido innovadores en cuanto a, a las leyes y han tratado de distinguir lo que es la federación y el estado. Sin embargo, bueno, como están dentro de una entidad federativa, bueno, en este caso un pacto federal, todo lo novedoso que llegan a ser ese estado, pues simplemente se diluye con los demás. Pero eso es otra historia. Bueno, para el caso de que nos ocupa, una vez ya señalado todo lo que se dijo, pues ahora vamos a lo que es una definición como tal de las juntas de conciliación y arbitraje. El primero de ellos que vamos a ver es Mario de la Cueva, en el cual señala que desde que fueron creadas las juntas de conciliación y arbitraje, tuvieron la naturaleza de tribunales, dado que solucionaban conflictos individuales y colectivos y basa su tesis en los argumentos que presentó el constituyente originario de la Diputación de Veracruz, en los que establecían, perdón, sustraídos de los tribunales judiciales. Actualmente existen varios tribunales que hacen eso. Si bien emiten resoluciones, no forman parte del poder judicial. Yo lo veo en materia electoral, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien es cierto, está como concatenado, la verdad es que es independiente bueno, duró mucho tiempo independiente respecto al Poder Judicial. Sin embargo, tiene características diferentes respecto a todo el Poder Judicial. Por ejemplo, no está dentro de las características es de que el Consejo de la Judicatura no está establecido para ellos, sino el Tribunal Electoral tiene su propia, por decirlo así, Consejo de la Judicatura, tiene su propia escuela de justicia electoral, tiene características que salen del Poder Judicial. Aquí en Aguascalientes existe lo que le conocemos como el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que es ajena al Poder Judicial del Estado. Sin embargo, emite resoluciones respecto a una serie de recursos y desde luego cumplen con la naturaleza jurisdiccional. En este caso, siempre las juntas de conciliación y arbitraje siempre han sido tribunales, solamente que los trataron de definir de otra manera para evitar susceptibilidades, como ya lo he dicho anteriormente. Trueba Urbina señala que las juntas de conciliación y arbitraje son verdaderos tribunales también. Él apoya su idea, en este caso por Héctor Victoria, quien fue también constituyente, adivinen de dónde, como del Congreso de Diputados de Yucatán, señalando que debería conocer de todo conflicto de trabajo para evitar abusos entre obreros y patrones. Por último, Fixamudio, fíjense que él dice que, eh, no como caso contrario, pero veamos. Dice que si bien es cierto son tribunales jurisdiccionales, no está de acuerdo en que son tribunales de conciencia y buena fe guardada, no obstante que así lo diga la ley, porque al elaborar sus resoluciones debe, que al igual que otros tribunales, fundarlas y motivar. Él también dice que sí son tribunales jurisdiccionales, pero con argumentos distintos. Dice él que no son disfrazados como tal por nombre, sino por la forma en que actúan, ya que cualquier arbitraje será de conciencia y buena fe guardada. Es decir, que
las partes que en común acuerdo señalan que una tercera persona sea la encargada de resolver su conflicto, al final de cuentas, de buena fe van a cumplir con lo ordenado de ese árbitro. Sin embargo, no va a ser así en este caso, sino que van a hacer una resolución y lo van a tener que hacer a través de fundamentos y motivaciones. Luego entonces corresponde a tribunales materialmente jurisdiccionales y formalmente administrativos, ya lo vimos. Actualmente los proyectos de reforma de la Ley Federal de Trabajo se manejan a una tesis de transformación en donde se le llamaría juzgados de lo social. En este caso, así sería la estructura de las juntas. Se fijan, está juntas, conciliación, arbitraje. Bueno, juntas, conciliación y arbitraje. El concepto como conciliación está en desuso y lo enfocamos siempre, si se fijan, nunca decimos juntas de conciliación y nada más. Siempre vamos a llamarlo como juntas de conciliación y arbitraje. Estos se van a dividir en dos, en federales y locales. Dentro de las federales tendrán por competencia, ya lo hemos visto, material y territorio. Y también tendremos lo que conocemos como juntas especiales. En cuanto a las juntas locales, serán las propias juntas especiales. Las juntas de conciliación y arbitraje tienen una estructura tripartita. Se componen por representantes de los trabajadores, de los patrones y todos ellos agrupados en sindicatos y acompañados por el representante del gobierno. Asimismo, las llamaremos juntas de pleno y juntas especiales. Las juntas podrán funcionar en pleno o juntas especiales, pero en cualquier caso los conflictos de carácter colectivo siempre, ojo, serán resueltos por el pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, como ya lo vimos. Por lo que cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje funcionan en juntas especiales, estas conocen de conflictos individuales y que por ley deben ser por materia. Cuando se habla de pleno, estará integrado por el presidente de la Junta y de la totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones. Cuando se tratan de juntas especiales, se integra con el presidente de la Junta cuando se trate de conflictos colectivos o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos y con los representantes respectivos, perdón, representantes de los trabajadores y de los demás patrones. ¿Cómo son designados los representantes del capital y del trabajo? Estos son los representantes, se van a elegir cada 3 años por medio de convenciones a las que son convocados los sindicatos en el ámbito federal por el secretario de Trabajo y Previsión Social y en el ámbito local por los gobernadores y el jefe de gobierno, bueno, en este caso del Estado de la Ciudad de México. En cuanto al nombramiento de los representantes del gobierno, aquí lo pongo así, son nombrados por híjole, ¿cómo les puedo decir? Pues porque así lo designe el gobernador o el presidente. No existe un elemento así a través de un procedimiento como el que vimos de designación a través de cada 3 años o algo, sino simplemente pues el que guste, el gobernador o el presidente, a través de la Secretaría de Trabajo, simplemente así van a estar y no tienen así como una determinación del tiempo. Asimismo, pues como cualquier otro tribunal va a requerir a un personal auxiliar, el cual se podrá componer por actuarios, secretarios auxiliares, secretarios generales y presidentes de las juntas especiales. Y lo podemos establecer a través de, bueno, está regulado a través del artículo 625 y 647 de nuestra ley federal. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención a esta clase y por favor suban por, las actividades. En un momento más voy a subir, si no es que ya lo subí a través de la plataforma, la actividad del día de hoy. Recuerden que es muy importante que suban las actividades en tiempo para mejorar sus calificaciones. Recuerden también de que como no se va a estar utilizando el concepto de asistencia, me voy a enfocar más en las actividades y una de ellas obviamente es la participación de ustedes en clase. Estaré trabajando, repito, a través de la plataforma, a través de las actividades
Y por favor, si tienen alguna duda o comentario respecto a las actividades como lo estamos haciendo, estas clases, por favor, háganmelo saber y hago algún tipo de ajuste sin ningún problema. El chiste por parte de la universidad y en lo personal es de que ustedes aprendan. Ya estamos en el último cuatrimestre y lo que quiero es de que ustedes salgan lo mejor preparados posibles. Yo trataré de hacer mi labor y lo único que les pediría en todo caso es de que atiendan a las clases y por favor, repito, si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber y yo con gusto voy a atenderlos. Muchísimas gracias.